La neurociencia en el desarrollo del aprendizaje escolar ha sido un tema investigado durante más de 30 años por investigadores, académicos y científicos del área de las neurociencias y de la educación en Cuba. Mi nombre es Caridad Hernández Pérez, soy doctora en Ciencias Pedagógicas y desde muy temprano en la profesión comenzamos a estudiar estos temas. Son también líderes en esta temática la doctora Rosario Torres Díaz y otros investigadores del centro, ya algunos más jóvenes como la doctora Valesca Amor Díaz y otros colegas que nos han acompañado en estos proyectos durante más de 30 años. Estas investigaciones nos han permitido fortalecer los estudios integradores e interdisciplinarios que acercan las investigaciones neurocientíficas y en las ciencias de la educación, buscando precisamente un fundamento para lograr una educación de calidad, equitativa e inclusiva que garantice aprendizajes permanentes durante toda la vida para cada uno de nuestros niños. Ha estado en el centro del debate el cómo se aprende, cómo ocurre el aprendizaje en el cerebro, cómo se pone de manifiesto esa diversidad de vías, de estilos de aprendizaje y también de enseñanzas. Precisamente el resultado de estas investigaciones y convenios conjuntos entre nuestras instituciones se logra crear el Laboratorio de Neurodesarrollo en la Facultad de Educación Infantil de nuestra Universidad de Ciencias Pedagógicas, lo que ha permitido obtener transferencia tecnológica, abordar, introducir e implementar en el currículo de la formación inicial y continua de los profesionales de la educación temas tan importantes que ponen en debate el análisis de problemas pedagógicos y didácticos aún no resueltos en las ciencias de la educación. Precisamente, desarrollar estudios conjuntos de las neurociencias y de las neurotecnologías en la educación, su concepción, el diseño de herramientas y su validación es uno de los temas que queremos exponerles en esta conferencia. Por tanto, son de actualidad los planteamientos de las Naciones Unidas acerca del objetivo número 4, entre otros, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Las neurociencias en la educación ponen en el centro de su análisis el desarrollo humano en sus dimensiones biopsicosocial, el estudio de las diferentes expresiones de variabilidades en el desarrollo de nuestros niños y pone a planos cualitativamente superiores la formación de los profesionales en esta área. ¿Por qué? Por el fracaso escolar. El fracaso escolar precisamente es un problema de carácter social y económico que tiene en el centro del niño, su educación, su desarrollo, ¿ya? Su felicidad como ser humano, pero también plantea altos desafíos a la familia, a la escuela y la comunidad. El desarrollo de herramientas científico-tecnológicas en el siglo XXI se imponen. El decursar histórico del desarrollo de las disciplinas en las ciencias naturales y sociales, el estudio y los avances del cerebro, del mecanismo de base en los procesos de aprendizaje, el desarrollo de recursos tecnológicos aplicados a la educación, nos permiten hoy poner soluciones a las ciencias de la educación relacionados con la prevención, la corrección y la compensación de trastornos como los déficits de atención con hiperactividad y los trastornos del aprendizaje en la lectura y la escritura. Elementos que empiezan a tener un impacto en la vida social, educativa y en la formación de la personalidad de nuestros niños desde edades tempranas. Comprender qué es el neurodesarrollo y sus trastornos, debemos de partir acerca de qué es el desarrollo humano. Hay que ver el desarrollo humano en sus tres dimensiones, biológica, psicológica y social. Aquellos cambios que ocurren en el cerebro y los sistemas sensoriales desde el nacimiento y a lo largo de la vida, por efecto de la maduración biológica en interacción con el medio, que se asocian y expresan a una amplia gama de conductas y capacidades adquiridas, le llamamos neurodesarrollo. Se constituye el neurodesarrollo, por tanto, en unidad de análisis de las investigaciones neurocientíficas. Los trastornos del neurodesarrollo en la edad escolar se evidencian en el desempeño académico y en los ajustes en los ambientes escolar, familiar y comunitario, que empiezan a evidenciar una situación no deseada en la educación y el desarrollo infantil y tienen en su base una condición crónica de origen biológico. Precisamente ese origen, esa condición biológica que está en la base de esos comportamientos y de esos aprendizajes,
se interactúan desde muy temprano en la familia, luego en la escuela y en la comunidad. Y se van generando necesidades básicas, problemas de funcionalidad, relaciones de apego, todo lo cual está evidenciando que el sistema de influencias educativas se constituye en un elemento significativo en la vida y en el desarrollo, en el neurodesarrollo. Investigaciones internacionales y nacionales evidencian que el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, cuando no es tratado tempranamente, se expresa en el desarrollo, en el decursar del desarrollo del niño, del adolescente, a través de abuso de sustancias tóxicas, de problemas laborales, de arrestos, de desórdenes psiquiátricos, mientras también en el trastorno del aprendizaje se evidencian y se expresan en deserción escolar temprana, mayor tasa de embarazos en adolescentes, inestabilidad laboral, delincuencia, entre otros. Investigaciones internacionales y nacionales expresan cómo los trastornos de atención e hiperactividad y los trastornos del aprendizaje y dificultades generalizadas del aprendizaje comienzan a tener ciertos índices de frecuencia y de prevalencia en las poblaciones infantiles. Algunos estudios en Cuba reportan estos datos. Otro elemento significativo a abordar está relacionado con los estudios neuropsicológicos y de neuroimágenes, los cuales están aportando que la necesidad de el estudio de las habilidades neurocognitivas básicas y en las áreas neurales, todo lo cual está evidenciando que existe una inmadurez en las estructuras neurales en el desarrollo de esas habilidades específicas y generales, específicas en el aprendizaje de la lectura, de las matemáticas y generales como tienen que ver con funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, el control inhibitorio o la atención. En la práctica se han evidenciado que existen tareas que se pueden diseñar para lograr comprender el mecanismo de base en estos procesos. Las neurociencias educacionales han ya hoy planteado una estrategia alternativa para darle seguimiento y estudio a esta problemática, con dos elementos importantes. Primero, la exploración del desarrollo de las redes neurales responsables del procesamiento básico en procesos de lectura y de numeracidad o de comportamiento y la expresión de las capacidades neurocognitivas básicas en estos procesos de lectura, escritura, numerosidad y función ejecutiva. Es importante identificar el mecanismo cognitivo de base sobre el cual se construyen las estructuras complejas del conocimiento en interacción con el proceso de escolarización. De ahí que algunos estudios sobre capacidades básicas para el aprendizaje de la lectoescritura indican la necesidad del estudio de los predictores. Los predictores, tanto en la lectura como en el aprendizaje de la matemática, como en las funciones ejecutivas, se están constituyendo en un elemento importante para el estudio del aprendizaje escolar. Algunos recursos neurocientíficos y neurotecnológicos para el estudio de las capacidades básicas en el aprendizaje, en el contexto cubano, reportan una plataforma óptima, una plataforma llamada óptima en su nombre comercial, que se construye a partir de estudios de exploración, de identificación de los factores de riesgo en el aprendizaje, con un sistema de herramientas computarizadas para la pesquisa, la evaluación y la intervención de esas habilidades neurocognitivas básicas. De ahí el diseño de estas herramientas que además se articulan con estudios de neuroimágenes, estudios neurofisiológicos y también de pruebas psicopedagógicas y pedagógicas. ¿Puede el maestro detectar las deficiencias en las capacidades básicas? Veamos un ejemplo en investigaciones cubanas, resultados en la fase de pesquisa de niños con riesgo de trastorno de la conducta y riesgo de trastornos en el aprendizaje. Reporta un elevado índice de frecuencia de riesgo en niños con trastorno de la conducta y del aprendizaje, como se aprecia en esta imagen. Este constituye uno de los suites de la plataforma óptima para evaluar, para el pesquisaje y la evaluación de esas habilidades neurocognitivas básicas.
herramientas también computarizadas de pesquisa en la escuela, aparecen cuestionarios de signos de riesgo en el aprendizaje de la lectura matemática, otros cuestionarios de signos en el área de los trastornos de la conducta, pesquisaje en el área sensorial, también en herramientas computarizadas de pesquisa en la escuela, pesquisa de la audición, de la visión, y la utilización de diferentes recursos tecnológicos para el diagnóstico y el tratamiento. Un resultado importante de estas investigaciones ha sido la guía para el maestro, donde aparecen acomodaciones y modificaciones a partir del estudio de estas habilidades neurocognitivas básicas para mejorar el acceso al currículo de los niños que presentan estas dificultades. Una de las experiencias que queremos presentar en esta conferencia son los videojuegos. El papel que juegan los videojuegos en el entrenamiento de las habilidades básicas. A partir de los trastornos del neurodesarrollo, dislexia, discalculia, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues se obtiene un perfil neuropsicológico del déficit en procesos cognitivos de dominio específico general. A partir de la intervención cognitiva con videojuegos y también en la relación personal, se logra entonces un entrenamiento subyacente de esas habilidades neurocognitivas. A partir del videojuego aparecen diferentes procesos que son evaluados y explorados, ¿ya? Y además entrenados. También constituyen elementos interesantes desde el punto de vista visual y espacial. Bueno, a partir de aquí se presenta este proyecto de investigación dirigido al estudio de la validación de los videojuegos para el entrenamiento de las habilidades básicas. El objetivo general de este proyecto es validar mediante un ensayo clínico la eficacia de este sistema de videojuegos para el entrenamiento de esas capacidades neurocognitivas básicas de dominio general y específico necesarias para el aprendizaje escolar exitoso. De ahí que el diseño de este proyecto tiene 3 momentos importantes o subproyectos, como es lograr un estudio de prevalencia de los trastornos del aprendizaje en poblaciones cubanas, un proyecto de intervención en el área del aprendizaje y además un subproyecto de intervención en las funciones ejecutivas que constituyen elementos importantes de base en la relación también con el aprendizaje. Este proyecto de investigación durante varios años ha logrado el desarrollo de investigaciones conjuntas en el área del aprendizaje escolar con diferentes universidades en América y Europa. Se destacan los estudios con la Universidad Western en Canadá, donde se aportan estudios de indicadores tempranos del rendimiento académico en la etapa preescolar, estudios con el Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano de Berlín, en la República Federal de Alemania, dirigido al aprendizaje ecológico y su influencia en el rendimiento académico. Se destacan además los estudios de las ansiedades en el aprendizaje de las matemáticas con la Universidad de Zúrich y la presentación de un proyecto de financiamiento con la Universidad de París en Francia para la creación de un laboratorio de neurodesarrollo infantil. Sigue siendo los proyectos de colaboración y de búsqueda de financiamiento con otras universidades como la Universidad de Hamburgo en la República Federal de Alemania, un objetivo importante de trabajo que va a significar laboratorios con recursos, transferencia educativa, intercambio, fortalecimiento de todos los procesos relacionados con la docencia y la investigación en programas de maestría, doctorado y asesorías al currículum. Son significativos los retos y desafíos los que tenemos por delante hoy en las actuales condiciones de una pandemia mundial que pone grandes retos a la educación y al desarrollo de nuestra infancia. Por tanto, tenemos que buscar respuestas cada vez más ágiles y emergentes, la gestión de los laboratorios de neurodesarrollo en nuestra universidad para los estudios de pesquisaje, de evaluación, de intervención y seguimiento a los niños, la familia, los maestros, los especialistas de los centros de diagnóstico y orientación y los directivos de las instituciones. El desarrollo de estudios de validez y de confiabilidad de estas investigaciones, la validación de estos estudios y la consolidación de centros experimentales para
el desarrollo de estas investigaciones conjuntas de las neurociencias y la educación en la formación de los maestros, donde el complejo científico de Ciudad Escolar Libertad se convertirá en un parque temático pedagógico que nos permitirá desarrollar y validar estas ideas. Pongo al debate de este tema cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en el proceso docente educativo de educandos con trastornos en el aprendizaje y en la conducta. Los invito a reflexionar en el marco de esta Convención Internacional Barona 2021 en el chat, intercambiar las ideas académicas, científicas, los retos y los desafíos que tenemos todos los profesionales de la educación en lo adelante. Cierro estas ideas con esta frase martiana, que educar es poner coraza contra los males de la vida, tener la mente acostumbrada a pensar y a los goces que provienen de ejercitar el pensamiento. Este ha sido nuestro ejercicio. Muchas gracias.